Shalom, buenos días a todos, amados que nos siguen en este canal de YouTube, Kabbalah Yeshua. Rápidamente, esta semana tenemos una parashá llamada Vayishlach y vamos a ver qué es el significado de esta parashá en alguna de sus partes, porque es una parashá muy nutrida de información, en donde el Zohar nos da una explicación de algunos puntos, el Midrash y los sabios de Israel nos dan a conocer mucha información que surge de esta parashá. Cuando usted mira en YouTube todo tipo de información acerca de una parashá, de una porción de la Torá, de la que sea, va a haber diferentes comentarios. No hay razón para confundirse cuando la información viene de lo que yo llamo las autoridades en el tema. Las autoridades en el tema. ¿Quién es la autoridad en la Torá? El pueblo judío. ¿Por qué? Porque ellos la tienen desde hace miles de años. Ellos la recibieron. Y porque todo comienza a partir del patriarca Abraham, que es el alma de toda la humanidad, es el alma rectificada de toda la humanidad. Entonces no estamos hablando de una gente, un pueblo, un tipo de religión o algo así, sino que estamos hablando del propósito del Creador para todos nosotros, para todo el mundo, donde cabe todo el mundo. Solamente es tener la curiosidad de querer saber. Dice el Zohar en esta parashá de Vayishlach, que Akadosh Baruj Hu nos libera de los demonios. Los demonios es llamado tierra. El demonio también es llamado tierra. Y dice Rabbi Simón Bar Yochai que hasta los cuerpos celestes que constituyen el sistema solar están hechos de tierra. Para poder entender este concepto, tenemos que analizar que la palabra Aretz, a la que hace referencia aquí, que es la tierra, no está hablando del planeta, no está hablando del planeta Tierra, porque hay miles y millones de planetas en nuestra galaxia. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice Bereshit bara Elohim et asamayin? Está hablando de el inicio de todo, es decir, en el principio está contenido toda la información. Cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de dos dimensiones. De la dimensión espiritual, de donde surge todo, a partir de la nada, y de la nada es ante nuestros ojos, ¿sí? Porque en realidad todo tiene una raíz, tiene una semilla y tiene una causa. Bien, la tierra es el átomo, el inicio de toda molécula, de todo organismo, de todo aquello que existe físicamente, que se puede palpar, que se puede tocar, que es materia, comienza a partir de la organización de estructuras moleculares que surgieron de la organización de los átomos, es decir, todo proviene del átomo. Entonces, cuando dice la Torah, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de la esencia espiritual y está hablando de el inicio de la materia. Por eso aquí el Zohar hace alusión a la tierra como los demonios, porque es la partícula donde comienza la materia. Como ellos no tienen un cuerpo físico, tratan de adherirse a todo aquello que tenga materia, pero la materia, con todo y lo que nosotros podamos observar que es inanimada, tiene un tipo de conciencia. Y si no se entiende ese término, bueno, podemos decir que tiene una vibración. Todo vibra de alguna manera a escalas microscópicas o a escalas macroscópicas, pero todo es vibración. La emanación, la irradiación de luz de un átomo, eso es vibración. La irradiación de luz de nuestra alma, eso es lo que fluye también en el Sol. Todos los planetas tienen esto dentro de sí. Todo está vibrando.
todo está emitiendo algún tipo de emanación de energía, de frecuencia, de vibración, como usted lo pueda entender. Es por eso que se dice que los espíritus negativos se hospedan en los cuerpos celestes, que son las fuerzas astrales. Estamos hablando ahora sí de los planetas. Estas entidades negativas fueron creadas en alguna línea, ¿sí?, del propósito de Dios, en algún tipo de creación. Se salieron de su lugar de origen y perdieron su polo positivo, es decir, la luz, la que los conectaba con Dios. Si se queda el puro polo negativo, por naturaleza tienen una naturaleza, valga la redundancia, de carácter destructivo, Ese es el Hasatán, ese es el demonio, ese es el diablo. Una energía negativa que cuando tiene una ausencia de luz, un halal de luz, hay un vacío, es pura energía negativa inteligente, entonces tiene por naturaleza esa emanación destructiva y busca crear vida a partir de la luz que irradia, digamos, un alma, un animal, todo aquello que tiene un tipo de luz va a tratar de poseerlo para seguir subsistiendo. Fíjese entonces lo que nos está diciendo el Zohar, que las fuerzas astrales se hospedan las fuerzas negativas se hospedan en los astros, ¿sí? No dentro de las almas de los astros, sino en la cáscara, en lo que es llamada la Tierra. Porque yo he dicho que cada planeta tiene un alma dentro, cada estrella tiene un alma dentro que es una irradiación de luz, es creación de Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, poco a poco este concepto se va haciendo más claro. Entonces nos tenemos que proteger de este karma o este tikkun astral, es decir, el va y viene de lo que ellos proyectan. Cuando nosotros nos enojamos, activamos un foco rojo dentro de nosotros, una luz roja, que se identifica con esta irradiación que viene de los astros, de tal manera que entonces somos los que provocamos el cortocircuito en el mundo. Entonces, este karma astral está hecho de demonios, que son energías espirituales desencarnadas, es decir, no tienen un cuerpo. A la hora que se levanta el sol al alba, cuando acaba la noche, los demonios pierden su fuerza y tienen que desaparecer. Lo que se llama el fin del exilio es el fin de la noche. Y el tiempo del exilio es la noche, cuando esos demonios reman. Y hablamos del exilio como la ausencia del conocimiento de la Torá. Recuerden que hemos llamado esta palabra exilio como un hilul, un vacío, una ausencia, ¿sí? El ser humano tiene una ausencia, un exilio del conocimiento de la Torá. Entonces los demonios ponen barreras en la conciencia del hombre para no entender la Torá. Y en el estudio en la madrugada no hay barreras. Por eso es que Mashiach, fíjense lo que dice el Zohar, porque estoy leyendo parte de lo que dice el Zohar en la Parashá Vayishlach, que por eso Mashiach difunde los secretos que son las luces de Atzilut cuando se va a levantar el día. Siempre se ha hecho referencia a que el diablo, el demonio, rige cuando hay oscuridad o tinieblas. Es decir, cuando hay una energía negativa sobrecargada, se fortalece. Entonces, si esto ocurre en la noche, ¿cuándo es la hora propicia para estudiar? Pues en la madrugada, ¿sí? Ese es combatir las energías negativas. Y si el día representa lo bueno y la noche representa lo malo, no estoy diciendo que lo sea, ¿sí? Es una metáfora. Entonces, cuando se vence al mal, al rayar el alba, ¿sí? En el estudio de la Torá.
Estamos hablando del reino de la espiritualidad. Es cuando todos los reyes se ven sometidos al pueblo de Akadosh Baruj Hu, en el momento de la espiritualidad. Y sometidos entendamos como la superioridad del reino de la espiritualidad, no su reino terrestre. Bien, Mashiach es un rey que va a reinar sobre los mundos espirituales. Una persona que está ciega espiritual con el estudio, poco a poco le va cambiando la conciencia hasta despertar. Igual que la noche pasa de la oscuridad más profunda, avanza hacia la luz del día, esta progresión es igual a la del despertar espiritual en cada ser humano. Nosotros tenemos una progresión también. Por eso en algunas ocasiones he dicho que cuando una persona tiene un cambio de vida, que es excelente, es bueno, pero no significa que de ese momento a otro ya está en el reino de los cielos. Es únicamente el principio, es únicamente el despertar de nuestra alma y de nuestra conciencia. Esto se le conoce como la gracia. Cuando el Creador, a través de un Mashiach, ¿sí?, recibe una conciencia nueva, una vestidura de luz de la cual ya hemos hablado, esa vestidura de luz es un nuevo nacimiento. Por eso dice la Torá que nuevas son sus misericordias cada mañana. Al parecer todos los días son iguales, pero no es así. No podemos darnos cuenta y entender porque estamos limitados en nuestros sentidos, ¿sí? Limitados en nuestros sentidos, tenemos o vivimos en un mundo tridimensional. Y de esta tridimensionalidad tendremos que pasar a la cuarta dimensión, que es un estado de conciencia. Cuando estudiamos los secretos del cielo, nuestra mente entra a ese mundo de la cuarta dimensión. Que es la cuarta dimensión? Lo atemporal, en donde no existe el tiempo. Dicen que es el tiempo, para mí no es el tiempo, la cuarta dimensión. Es un estado de conciencia en donde deja de tener razón el tiempo. Por eso la física cuántica, los físicos de partículas han encontrado que detrás del átomo, fíjese, acabamos de decir que el átomo es la materia, atrás de este empieza a haber energía, ¿sí?, estructuras energéticas, hasta que llevan al laboratorio a nivel subatómico partículas muy pequeñas, de tal manera que pueden ellos comprobar que existe una multilocación, que existe una teletransportación, ¿sí?, que existe una telequinesis. Estos términos de entrelazamiento cuántico, todos estos experimentos han sido llevados al laboratorio, comprobados, es decir, son realidad, son posibles. Pero ¿por qué son posibles únicamente a un nivel subatómico, es decir, muy pequeño? Pues la respuesta más sencilla es porque ya no hay materia, ya no existe la materia. Entramos en un mundo cuántico donde todas las posibilidades pueden ser creadas. Entonces, esta progresión de espiritualidad, nosotros la vamos a entender, la vamos a desarrollar a partir del conocimiento de las cosas del Creador. Esto alimenta nuestra alma, esto alimenta nuestra neshama, porque debemos entender que el alma no es una cosa, el alma está formada de varias etapas, de un alma nefesh, de un alma ruach y de un alma neshama. Esta que conecta con nuestro Creador, el alma neshama, la parte inteligente. El alma nefesh, la que conecta con el mundo de Malhut, con una dimensión inferior. Y esta alma surge de la fuerza, la unión de tres reinos: el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Esta fuerza de estos tres reinos se unen y dan a luz el alma nefesh, el alma baja del ser humano. Y el alma ruach, ¿de dónde surge? Ya hemos dicho que surge cuando en Bereshit 2.7, en el verso 7, dice que tomó el Creador del polvo de la tierra, es decir, tomó y formó al hombre,
e insufló aliento de vida. Entonces ese aliento de vida viene a ser el alma Ruach, ¿sí? Podemos entender entonces que la Neshama es, si vamos a utilizar la palabra evolución, porque no es correcta, pero para poder entender, es el alma Neshama se adquiere cuando el alma Ruach ha evolucionado hacia una conciencia, ¿sí? Porque está jalando para arriba, hacia el Creador, mientras que esta alma jala para abajo. Entonces vemos que es una fuerza donde el Hasatán se agarra, utiliza esto como un imán y nos jala hacia mundos inferiores o inframundos, ¿sí? Bien, entonces a esta progresión se le llama despertar espiritual. Y hacia abajo sería una degradación espiritual. Se convierte el ser humano únicamente en un alma nefesh, que es el alma baja, el alma animal, vegetal o mineral, y por eso se le llama el alma bestia, porque llega a un estado de inconsciencia animalesco. Bien, entonces esta parashá nos enseña que Israel es considerado un convaleciente que se cura poco a poco. Esab recibe la luz de un golpe y la pierde poco a poco, es decir, llega a ser rey de Israel e inmediatamente se degrada su reino, mientras que Israel es al revés. A veces en la vida las cosas empiezan mal y acaban bien. Esta es la Shejinah en el ser humano. Cuando empiezan bien y terminan mal, estás en la impureza. Aquí nos está diciendo el Zohar que cuando una persona goza de riquezas, de bienes, de placer, de comodidad, y después termina mal su vida, es una metáfora de la vida de Esab. Es un alma tipo Esab, ¿sí? Esa es la metáfora de Jacob y Esab. Entonces, cuando es al revés, primero la persona tiene un sufrimiento, tiene un dolor en su vida, etcétera, y después es recompensada. Ese es el tipo de alma de Jacob. Primero lo malo, después lo bueno. Primero es el dolor de parto y después la alegría de un bebé en los brazos. Es la alusión que nos está haciendo el Zohar aquí. Habla de cuando el ángel hirió a Jacob en la pierna. ¿Qué quiere decir esto? El Zohar nos revela este secreto. Quiere decir esa herida que dio la cojera a Jacob son los sufrimientos que Israel tiene que soportar durante el exilio. Jacob es parte del árbol de la vida y está en la Sefirot de Tiferet, ¿sí? Yosef está en Yesod y después está Malhut. Esa se puede decir que la extremidad inferior son las piernas. La herida en el muslo está haciendo alusión al sufrimiento del pueblo de Israel. Acabamos de hablar del sufrimiento como parte de la progresión o formación espiritual del ser humano. Después, Esab es el reflejo del ángel con el que luchó Jacob, es decir, era el alter ego de Jacob. El ángel con el cual luchó Jacob o Israel era el alter ego del ángel de Esab. Este es un secreto que nos revela el Zohar, porque es difícil entender cómo un hombre luchó con un ángel. Alguien se tuvo que haber materializado y alguien se tuvo que haber desmaterializado, porque los dos existen en dimensiones completamente diferentes. Uno en el mundo físico, el otro en el mundo de las almas, ¿sí? Porque es el mundo del hombre, el mundo de los ángeles, el mundo de las almas y el mundo de Atzilut, es el mundo de la emanación. ¿Quién se materializó y quién se desmaterializó? Bien, aquí Jacob dice que tuvo un sueño, llegó a un lugar en donde durmió. Esto quiere decir que es la alma, el alma de Jacob fue la que luchó con el guía espiritual de Esab, su hermano, o de el alter ego de Esab. Él tuvo un enfrentamiento. Recuerden que Esab quería matar a Jacob.
y lo andaba siguiendo, lo odiaba, lo quería matar por haberle robado la primogenitura, por haberle robado la bendición a través de la usurpación de su persona. Y vemos entonces cómo esta mentira o esto que hizo Jacob viene a rectificar el engaño que se le hizo a Java. Todo tiene una respuesta, ¿sí? No fue alguien que mintió para sacar provecho. Fue la rectificación de un engaño que fue rectificado con otro engaño, así de fácil. Bien, en esta batalla espiritual, el alma de Jacob, el alma de Jacob que lucha con el guía espiritual de Esaú, era un alma elevada. Al darse cuenta, el alter ego de Esaú, que Jacob era un alma elevada, no pudo con él, únicamente le lastimó la pierna. Es la parte que conecta en Yesod con el mundo, ¿sí? Yesod con el mundo. Estoy hablando de las extremidades, ¿sí? Está Yesod y hacia abajo está el mundo. Y si hirió la pierna, entonces hirió el sufrimiento, es el sufrimiento de Israel, de un estado de conciencia que surge de Malhut a Yesod, ¿sí? Le hirió en la pierna. Vea esta estructura. Ahora, si Jacob, como alma elevada, libró esta batalla espiritual, el ángel de Esaú se dio cuenta, no pudo con él, entonces no le quedó otra cosa más que revertir su polaridad. Fíjese lo que estoy diciendo. Su polaridad energética de este ser se invirtió. Por eso tuvo la bendición de este ser angelical. ¿Cómo podía alguien malo bendecir a alguien bueno? No lo podríamos entender. Solamente vemos que la lucha fue espiritual, es decir, de bondad. La bondad invirtió la maldad. Cuando este ángel invierte su polaridad a bondad, entonces tiene la capacidad, tiene la autoridad, siendo una entidad angelical, de bendecir a Jacob y le cambia el nombre. Y Jacob se convierte en un estado de conciencia, pasa de talón a cabeza, ¿sí? Pasa de ser talón a cabeza. Por eso Israel se puede leer como Yisrael, que significa mi cabeza. Pasa de ser talón a ser cabeza. Ekel es la palabra para talón, de donde viene la palabra Jacob. Y cuando le ponen Israel, está hablando de un nivel de conciencia más elevado. Bien, esto es lo que nos enseña esta porción, esta parashá. Nos enseña cosas hermosas. Y también nos sigue diciendo que el pueblo de Israel no ha disfrutado estas bendiciones hasta la llegada de Mashiach. Sí, la llegada de Mashiach. Mashiach está en el mundo, encarnado o no, Él está en el mundo. Ya está dentro del corazón de cada persona. No es un nuevo nacimiento nada más. Ya es la puerta. Recuerden que dijo yo soy la puerta. Alguien dijo yo soy la puerta. Estaba hablando de la puerta a la cuarta dimensión y de todas las demás puertas del árbol de la vida. Y dice que le dejó el disfrute de los bienes materiales a Esaú. Hay una bendición que da Isaac a sus hijos y les dice a uno, la palabra clave exactamente de estas dos bendiciones que se le dan a Esaú y que se le da a Jacob es la siguiente. A uno le dice del rocío del cielo, a Jacob le dice del rocío del cielo, es la bendición. Y al otro lo dice de la grosura de la tierra. Póngale atención a este punto, porque nos ayuda a entender muchas cosas. A Jacob le dice del rocío del cielo, mientras que a Esaú le dice de la grosura de la tierra. Así es de que si hay una división en el mundo en estos días, una división causada por la gente que ignora esta situación, es que quiénes son los Illuminati, la élite, los Rockefeller, los Rothschild, toda la gente esta que es poderosa en el planeta,
Pues si son judíos y ellos están matando de hambre a la gente porque tienen todo el dinero del mundo. Recuerde la bendición. Hay dos pueblos en el pueblo de Israel, ¿sí? Uno que representa la maldad y uno que representa al Gesed, a la bondad. Comenzó así desde el principio. Los dos eran hijos de Adán, Caín y Abel, pero uno representaba al Gesed y uno representaba el rigor. Pasó así con Abraham también. Tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Uno que representaba el Gesed y otro que era fiero. Y sigue pasando así con Isaac y Jacob. En nuestros tiempos, si todo se convierte en un estado de conciencia, recuerde esto, entonces este grupo de judíos que le llaman la élite o los poderosos del mundo son los descendientes de Esaú, los que gozan de lo que llamamos la grosura de la tierra. Mientras que el pueblo de Israel, el que estudia la Torá, está recibiendo del rocío del cielo. Y queda claro perfectamente porque esta lucha de miles de años que se perdura hasta el día de hoy tiene una razón. Entonces lo que empezó Jacob lo termina Yosef. Jacob es el nombre de Yud-He-Vah-Hei. Lo voy a escribir aquí rápidamente y lo voy a poner acá. Jacob es Yud-He-Vah-Hei. Shin Dalet Yud. ¿Sí? Y recuerden que en Malhut es Adonai. Aquí tenemos entonces la enseñanza a través de los nombres sagrados. Tenemos Adonai, Shaddai y Yud-He-Vah-Hei. Por eso en la meditación se trenzan estos dos nombres. Es la unión de Tiferet con Yesod, ¿sí? Y está Malhut. Pasamos de una dimensión a otra, vamos escalando a partir de esencias espirituales. Los nombres sagrados tienen una utilidad muy profunda que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Entonces trenzamos estos dos nombres sagrados y destruimos los demonios de Esaú, el que está lastimando, el que lastimó la pierna de Jacob, ¿sí? Es la unión de dos mundos, no es la unión de dos nombres sagrados, es la unión de dos esencias. Recuerde que cuando una cosa se adhiere a otra se fortalece, como un ejército de 100 personas y se le agrega uno de 300, obviamente se fortalece ese ejército. En las esencias es lo mismo, en las matemáticas es lo mismo, no es lo mismo 10 que 20 o que 100, se va multiplicando y al haber más número hay más fuerza, ¿sí? Esto es fácil de entender. El pueblo de Israel conoció a su Dios a través de Moshe Rabenu, el que daba respuestas. Así es que cada vez que reinaba la clemencia en este mundo, estaba representada por Yud-He-Vah-Hei. Pero cuando es el rigor el que rige, es Elohim. Elohim es el mundo astral, el mundo de la creación, es decir, los planetas, las estrellas y todo esto, ese es Elohim, la naturaleza, ¿sí? que tiene leyes. No es porque Elohim sea un ser vengativo, iracundo o algo así, es porque tiene leyes que no pueden ser alteradas ni siquiera un poquitito. Ya lo hemos explicado esto y me gusta explicarlo con el átomo porque es donde viene la bomba atómica. Al quitarle una partícula, es decir, al alterar el átomo, producimos una fusión nuclear, una fisión nuclear, una explosión o implosión del propio a la estructura del átomo. Pues explota, ¿sí? Explota. Esta explosión
tiene alcances muy tremendos. Entonces, no vamos a adentrarnos en este asunto. Cuando una persona muere, el alma baja antes de subir a regiones superiores, sufre de ver su cuerpo animado. Aquí el Zohar hace alusión y da una explicación acerca de la muerte, ¿sí? Cómo el alma sufre al ver a su cuerpo inanimado, que se torna inanimado, y cómo se descompone. El alma sufre de ver ese instrumento con el que trabajó tantos años. Cuando pasó esa etapa, pasa a la fase de las regiones superiores, donde ya tiene una felicidad espiritual. Se vuelve nuevamente a repetir la historia de primero lo malo, luego lo bueno. Es decir, una persona que estudió Torah o que tiene irradiación de luz en su alma, de este conocimiento de los secretos del cielo, sufre el alma cuando ve su cuerpo con el que vagó, con el que viajó, con el que trabajó durante años en este mundo, y sufre cómo se descompone, se va desarticulando pues este cuerpo. Por eso tenemos primero Rosh Hashanah y luego tenemos Yom Kippur. Primero es el contacto con Elohim, el mundo físico y las fuerzas astrales, y luego con Yud Ke Vav He, las fuerzas espirituales. Y los pueblos paganos son al revés. Primero gozan, o por lo menos eso es lo que pretenden. Primero gozar, vamos a beber y a tomar, que el mundo se va a acabar. No hay conciencia, ¿sí? Dicen que de algo se han de morir, que pues después de muerto no pasa nada, que pues ya se acabó, no tenemos memoria. Y eso es lo que enseñan también algunas religiones, que después de muerto no se tiene memoria de nada. Incluso llega a ser un engaño, porque el suicidio viene a partir de que una energía oscura, inteligente, le abre los brazos a una persona deprimida y le dice: ven, descansa, aquí vas a encontrar un descanso. Le ofrece shalom, cuando esto es una mentira, es un engaño. De modo que los que desprecian la Kabbalah, ellos debilitan la Shejinah, la presencia del Creador, y ellos crean numerosas legiones de demonios, de confusión y enemigos, tanto en el cielo como en la tierra. Vamos a ver en dónde dice eso en la Torá. Tenemos una porción aquí en el libro de Daniel 12:2. Vamos a ver lo que dice Daniel 12:2. Dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida perpetua y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo siempre me pregunté por qué después de muerto tiene que haber una confusión. O sea, nuestra alma llega a un planeta donde está vacío, así como lo dibujan en las películas. Vamos a ver la respuesta que el Zohar nos da. Las personas que son malvadas, su alma no sale con facilidad. Es como un algodón enganchado entre los espinos, mientras que el alma del justo es como un cabello en un vaso de leche. El alma tiene su momento y tiempo de partir decretado. Tiene sus días contados desde el cielo. Todas las personas absolutamente. Por eso el suicidio es algo muy malo. Sale de dos formas el alma del cuerpo. Cuando la fuerza a salir el ángel Dumá, es el ángel de la muerte. Para el orgulloso, mientras más esclavizado esté por este mundo y apegado, más dura es la salida de su alma. Fíjense qué cosa tremenda. Mientras más esclavizado, más apegado esté a este mundo de dinero, de bienes, de posesiones, de placeres, su alma va más difícil de salir del cuerpo y más va a sufrir del otro lado. Hay una historia en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde el maestro Yahshua
habla de el rico y Lázaro. Esto no es el infierno, por lo menos no como lo entiende la gente, en donde ven a parar todos los malos y van a sufrir eternamente. Está hablando del abismo. El abismo que hay entre uno y otro no es más que la conexión con Dios. Mientras más nos desconectamos de la presencia divina, más sufre nuestra alma, porque lo que nos ofrece el cuerpo en el mundo no es otra cosa más que el placer físico, pero el alma no pertenece a este mundo. El ignorar lo que dentro lleva cada ser humano, que es un alma hermosa, una partícula de Dios, cuando muere va a tener esa conciencia. Y lo vamos a explicar de una manera sencilla. Ustedes conocen las palomitas de maíz, el grano de maíz que explota, llaman rosetas de maíz. Es una semilla y cuando es sometida a una temperatura, ¡pum!, se expande. Bien, el alma está dentro del cuerpo como si fuera un grano de maíz, pero cuando sale del cuerpo se expande. Ahora, si el alma es pura conciencia de Dios, es un alma divina, esa conciencia sale de su prisión, que es el cuerpo, se expande y empieza a tener una lucidez que nunca tuvo en su vida. Esto es algo impresionante, ¿sí? Eso quiere decir que a cada ser humano se le dio un cuerpo para navegar en este mundo como un vehículo, pero que nos conecta con el Creador. Es una evolución espiritual, es una progresión de conocimiento hacia niveles elevados, hacia arriba, hacia la luz, hacia la Ein Sof, hacia la luz infinita, por medio del estudio del Zohar, por medio del estudio de los secretos de la Torá. Ya hemos dicho que el Zohar es el alma, es el alma de la Torá. Por eso es que el hombre nunca tiene que pronunciar palabras que le den materia prima, las fuerzas del mal, para acusarles. Es decir, el lashon hara, hablar mal de la gente. Los que están llenos de los secretos del cielo, pues hablan de ello. De los que están vacíos de los secretos de Hashem, hablan del prójimo. Dice aquí, lo ponen a parir al otro y a darle argumentos al ángel de la muerte para arrancarle el alma. Es decir, le dan un justificante. El ser humano provoca su propio juicio y le dan armas a las energías negativas de decir, él es culpable por todo lo que hizo. Pero a la gente se le hace fácil hablar y decir groserías todo el tiempo. Mientras que el tzadik le dice a la muerte, quítate de en medio. Dice lo que va a decir. El tzadik, el justo, el que enseña y el que aprende Torah, le dice a la muerte, quítate de en medio, que yo ya sé el camino a donde va mi alma. Es decir, el reino de los cielos nosotros lo buscamos, lo encontramos, lo reconocemos desde aquí en el mundo. Y no solamente lo entendemos, lo materializamos, lo atraemos, lo invocamos y va a ser expandido en el mundo. Eso es pensar como Dios, porque Dios quiere que el reino de los cielos sea para todos, ¿sí? Entonces vemos cómo el Zohar nos da unas lecciones acerca de lo que es la muerte y cómo podemos hacerlo. Si la noche es el rigor y el día es la clemencia, la paz se hace durante el alba en el estudio del Zohar. Tener conciencia de los secretos del cielo y ser ajeno a esto no es estar consciente. Alguien dijo por ahí, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que las personas que no tenían conciencia eran considerados muertos. Entonces el pan es el entendimiento literal del Shad. Es decir, cuando yo miro la Torá, ¿sí? Cuando yo estudio la Torá, el nivel Shad es las historias, lo que está escrito, ese es el pan. Pero dijo Yahshua, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que surge. Es decir, rasquen más bien, más allá, más profundo. El pan es la Torá, el vino son las respuestas. Amados, aquí viene el concepto entonces de Egipto, de la salida de Egipto, de los panes sin levadura, ¿sí? Salgan de Egipto,
pero no salgan con nada de conocimiento, con nada de literatura, con nada de libros de Egipto, porque dice el Eterno, yo les daré la Torá que lleva vida eterna. Entonces vemos cómo el pan son las historias, el vino son los secretos. Espero haberme dado a entender con estos conceptos que nos enseña el Zohar en la Parashá Vayishlach. Amados, que el Eterno les bendiga y les guarde y les conceda shalom en su corazón a todos.